A la cuestión un poco más histórica, y es en la cuestión de persecución a los astrólogos. ¿A qué astrólogos se les persiguió y para qué? O sea, no a todos los astrólogos se les censuró a lo largo de la historia, en la antigüedad, en el medioevo. No a todos se les mandó a la hoguera, no a todos se les vigiló, sino a determinados astrólogos. ¿Por qué? A ver, el astrólogo siempre ha sido el funcionario real al que se le permitía todo. Es decir, el astrólogo era un individuo al que siempre se le exigían respuestas claras. Entonces, era el único que podía decirle al rey lo que fuera, de manera franca. Entonces, en ese sentido, el astrólogo siempre ha sido una herramienta política muy poderosa, sobre todo en tiempos del Imperio Romano. En tiempos del Imperio Romano, gran parte de los grandes complots políticos se hicieron con la ayuda inestimable de ciertos astrólogos. Balbiló, por ejemplo, pues, y Trásilo eran dos astrólogos que tenían fiesta, es decir, el cumpleaños y el cumpleaños de Balbiló era una fiesta. Era una fiesta como, por ejemplo, la fiesta de la Sagrada del Corpus Christi, ¿de acuerdo? Eran personajes que tenían muchísimo poder, muchísimo poder. Un poder que no era un poder ejecutivo, sino que era el poder, ¿de acuerdo?, de señalar lo que preconizaban los astros. Es cierto que ha habido astrólogos que han sido perseguidos, que eran astrólogos como Giordano Bruno o astrólogos como Miguel Servet, ¿de acuerdo?, que pues, murieron en la hoguera. Pero el astrólogo no es un candidato a la hoguera. O sea, no es un candidato a la hoguera. Había gente de otros órdenes, por ejemplo, Miguel Servet no fue quemado por ser astrólogo. Miguel Servet fue quemado por otros motivos, con motivos que tenían que ver con su visión iconoclasta acerca de lo que era la complexión del cuerpo. Miguel Servet fue el médico que descubrió la circulación doble de la sangre y que pues estudiaba los cuerpos diseccionando cadáveres y haciendo cosas que les gustaba muy poco, a los teólogos de aquel tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Astrólogos en sí mismos y por el hecho de practicar astrología no han acabado en la hoguera en ningún caso. O sea, la manera en que ha acabado arrumbándose o llevándose a un plano clandestino la acción de la astrología es básicamente el control que el poder en un momento dado empezó a exigir como un monopolio para sí mismo de lo que es el conocimiento del astrólogo, que fue en un momento muy concreto a partir del siglo XVII. Y también que ciertos programas que tienen que ver con los diferentes desarrollos en cuanto a lo que es el uso sobre todo de los ciclos que están relacionados con los calendarios y la manera en que se van integrando pues, esos calendarios con la vida cotidiana de las personas, en la medida en que es importante tener a las personas controladas de una determinada forma, a partir de ciclos regulares que no son cualitativos sino que son cuantitativos, la manera en que regulamos los hábitos de la gente, ¿vale? Pues hicieron a los astrólogos personajes que convenía tener secuestrados. Y los astrólogos se dejaron secuestrar. En ese sentido se dejaron. O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, fases históricas que han sido modeladas por astrólogos y además conocemos sus nombres. Y además conocemos para quiénes trabajaron y cómo trabajaron y bajo qué condiciones trabajaron. Muchas veces condiciones muy difíciles políticas. Por ejemplo, cuando la muerte de Enrique VIII en Inglaterra, pues hubo un vacío de poder en el que no se sabía quién sucedería a Enrique VIII al trono. Entonces, uno de los partidos de los que Robert Flood, por ejemplo, que era un astrólogo y era un mago, solamente era astrólogo, mago, era también médico, ¿de acuerdo? Pues uno de los, el partido que apoyaba a Reina Isabel, ¿de acuerdo? Pues recabó los servicios de Robert Flood. Robert Flood hizo una carta electiva para la fecha de coronación de la Reina Isabel. Entonces, la idea era elegir un momento con las estrellas propicias para que ese reinado fuera un reinado provechoso. Hay que tener en cuenta que en esos momentos Inglaterra estaba a punto de ser devorada, ¿de acuerdo?, por el Imperio Español.
y las condiciones eran muy, muy críticas para Inglaterra en esos instantes. De hecho, era una situación desesperada. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de John Frawley, La verdadera astrología, la explicación acerca de la carta electiva que hizo Robert Flood para la fecha de coronación, que además nosotros la podemos sacar perfectamente, porque conocemos exactamente la hora, conocemos exactamente el día en que se produjo esa coronación y además tenemos la carta, vemos cómo todos los planetas estaban alineados, todos los planetas estaban colocados para conseguir algo, es decir, o para favorecer que algo pasara. Entonces ahí hubo una elección consciente de parte de Robert Flood. Robert Flood siempre fue la mano derecha de la reina Isabel. Y de un país que se venía a pique, se convirtió a lo largo del reinado de la reina Isabel, y no solamente políticamente, y no solamente económicamente, y no solamente militarmente, sino también en otros órdenes de la cultura. Se convirtió en un país próspero y se adueñó del mundo entero. Se adueñó del mundo entero y doblegó una potencia que en esos momentos parecía incontenible, que era el Imperio Español. Entonces, el astrólogo siempre estuvo en la corte y el astrólogo siempre estuvo haciendo su trabajo. Y ahí no solamente influyen las habilidades del astrólogo, sino también influyen las potestades que entrega la astrología. Porque la astrología induce una determinada disciplina de comprender cómo se comprometen los diferentes ciclos con lo que pasa a nivel de lo terrestre, a nivel de lo terrenal. Induce valores como una concepción estoica del mundo, como una visión filosófica muy determinada que está centrada en principios que tienden a subsistir y que tienden a hacer a la persona resiliente. Entonces, yo no estoy diciendo únicamente que Robert Flood, de acuerdo, fuera el fantástico astrólogo que fue, porque ya en aquellos tiempos la astrología tenía, pues, que había entrado en descomposición, ya les decía, pues prácticamente un siglo y medio, sino que ahí estamos viendo el efecto que tiene la astrología al margen de la comprensión de la relación del hombre con el cosmos, que es la relación del hombre con su propia trascendencia y la comprensión de que existe un destino y que el hombre está comprometido con su destino, porque lo eligió y por lo tanto aquello que está detrás de su acción se corresponde con la necesaria responsabilidad que un hombre tiene respecto de la elección que supone su aparición en la realidad o su aparición en el mundo. Entonces, ¿se persiguió a los astrólogos? No se persiguió a los astrólogos como se persiguió a los médicos, no se persiguió a los astrólogos como se persiguió a los apóstatas, no se persiguió a los astrólogos como se persiguió a las brujas, no se persiguió a los astrólogos como se persiguió a muchísima gente en aquellos tiempos. Los astrólogos en ese sentido fueron unos privilegiados. No tenemos por qué quejarnos acerca del trato que se nos dio. Se retiró la astrología de las universidades porque se pretendía que ese conocimiento solamente lo tuvieran acceso a él una determinada élite, que además era importante que estuviera controlada por otras élites, en este caso políticas. Hay que decir que hasta finales del siglo XIX, el observatorio astronómico más importante del mundo estaba en el Vaticano y sigue siendo uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo a día de hoy. Entonces nosotros podemos preguntarnos por qué el Vaticano, de acuerdo, tenía un observatorio astronómico que sigue teniendo, por cierto, de acuerdo, tan bien dotado en todos los sentidos. Pues se supone que para nutrir a sus sabios, ¿no?